Un saludo, amados en el Señor. Qué bueno es volver a reunirnos en la presencia de este Dios tan maravilloso. Siempre es bueno compartir junto a los santos reunidos en la presencia de nuestro Dios, en la unidad y en la comunión del Espíritu Santo. Es un tiempo maravilloso, es un tiempo bueno, es un tiempo que Dios nos regala para compartir la palabra del Señor, pero también para que juntos oremos a este Dios maravilloso. Vamos a levantar una oración poderosa por cada hogar, por cada familia. Que Dios siga respaldando a su iglesia, que Dios envíe ese viento maravilloso del Espíritu para que nos dé sabiduría y gracia y también un gran avivamiento a su iglesia, un despertar a nuestros corazones, un deseo y un anhelo ferviente por seguir buscando más y más de nuestro Dios. Así es que, amados, es un honor y un privilegio compartir junto a ustedes estos momentos maravillosos. Nos preparamos, vamos a orar, cierren sus lindos ojos y comenzamos a clamar a este Dios de toda gracia. Padre del cielo, Padre exaltado, honorable y maravilloso Dios, en ti confiamos, en ti esperamos. Tú eres la luz que alumbra, Señor, nuestro caminar diario. Tú eres el Dios de toda esperanza, Dios de todo gozo. Tú eres un Dios maravillosamente único, digno de ser alabado y exaltado y reconocido como el Dios todopoderoso, el Dios que nos da la vida, el Dios que guarda a su pueblo, el Dios que se revela a cada uno de aquellos que ha puesto en Él su esperanza. Él tiene un tiempo especial para cada uno de sus hijos e hijas. Él tiene un tiempo maravilloso para traer sabiduría y gracia, para mostrarnos sus misericordias y para gozar, para deleitarnos en Él, para ver cada día que Él jamás nos ha dejado, que nos hemos sentido guardados y protegidos, seguros en el brazo poderoso de nuestro Dios, porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él es maravilloso, porque a través de su palabra Él nos dice que Él piensa en nosotros. Él tiene buenos pensamientos para usted y para mí. Él tiene un plan maravilloso diseñado desde antes de la fundación del mundo, para que usted y yo, para que cada uno de los suyos camine en su ley y en su verdad, por los senderos rectos de la gracia y de la sabiduría. El que perdonó nuestros pecados, el que nos ha sanado, el que nos ha protegido, el que ha provisto todo, es digno de recibir el honor y la gloria en esta hora. Y proclamamos con todo nuestro corazón que nuestro Dios es grande, que Él llenará cada familia, cada hogar, Padre, de su gracia y de su poder. Que el Espíritu Santo venga sobre cada familia, que el Espíritu Santo fluya en cada vida, que el Espíritu Santo corrija y instruya. Queremos sentirnos protegidos en ti, guardados en tu brazo fuerte y poderoso. Dios del cielo, despierta el corazón de tu pueblo y de tu iglesia por un deseo en nuestros corazones, por buscar más y más de ti cada día, porque es necesario en estos tiempos, Dios, inclinar nuestro corazón delante de ti y reconocer que todo, Señor, que todo lo que somos ha sido tu gran bondad y misericordia, que nos ha cuidado de nosotros, que nos ha protegido, que nos ha llevado por el buen camino de la gracia, del perdón y de la sabiduría. Es nuestro amoroso Dios. En Cristo Jesús nos levantamos poderosos en Él, pues Él dio su vida por nosotros. Él nos lavó, Él nos ha limpiado y Él nos ha sanado y Él nos ha restaurado. Fiel es nuestro Dios. ¿Cómo no alabar su nombre en esta hora? ¿Cómo no levantar nuestras manos hacia el santuario y proclamar que Dios es grande, que Él es único y todopoderoso, el Señor del cielo y de la tierra, el creador del universo? A Él le adoramos, a Él le alabamos y declaramos en esta hora también que Él es el Señor de nuestras vidas, que en Él estamos seguros, que en Él tenemos esperanza. Padre maravilloso, sana a tu pueblo, sana a tu iglesia. Padre, levanta varones en cada hogar, en cada familia, hombres y mujeres de fe. Levanta esas mujeres de oración y de clamor, que pongan su mirada y su confianza en ti, que sientan esa seguridad, Padre, que solo tú tienes control de cada una de nuestras vidas, que caminamos seguros en la ley de nuestro Dios. Eres escudo alrededor de los que confían en Él. Él nos guardará en perfecta paz, dice su palabra. Él nos guiará por el buen sendero, por el camino, por la ruta que nuestro maravilloso Dios ha trazado en Cristo Jesús. Padre mío, te damos las gracias
victorias, porque Satanás está vencido. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha resucitado y Él vive hoy para la gloria de su nombre. Él está sentado a la derecha del Padre para interceder por su pueblo, por su iglesia, para que cada día vivamos en su seguridad, en su confianza y en su esperanza. Gracias, maravilloso Dios. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén y amén. Todas las familias sean benditas en Él. Todas las familias sean prosperadas en el brazo fuerte de nuestro Dios. Todas las familias gocen y se deleiten en esta presencia maravillosa de nuestro Rey y Salvador Jesucristo, en quien tenemos esperanza, en quien tenemos toda nuestra seguridad. Jesús dijo: en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Tenemos un vencedor que es Cristo Jesús. No estamos exentos de algunas dificultades o tal vez de algunos problemas, pero de todos ellos Dios siempre tiene una mano poderosa para guiarnos y para sostenernos. En cada día, en cada etapa de nuestra vida, en cada momento en que caminamos en la gracia del Señor, vamos descubriendo que su brazo fuerte es quien nos conduce y quien nos sostiene. Quiero hablar un tema interesante y es la prudencia. Quisiera hablar sobre este tema tan importante para todos nosotros. La prudencia. ¿Qué es la prudencia? ¿Cómo nosotros determinamos si somos prudentes o cómo sería lo contrario, imprudentes? La prudencia también es un arte. La palabra de Dios, la prudencia, la califica al igual que la sabiduría. Un hombre, una mujer, un joven con prudencia son aquellos que también adquieren sabiduría a través de la palabra de Dios, por supuesto. No hay forma de tener sabiduría o prudencia si no es a través de las Sagradas Escrituras. A través de la Escritura encontramos todo lo que necesitamos para vivir sabiamente. Es por eso que el tema de hoy, la prudencia, tiene algo de importante. Tiene que ver con una gracia del cielo para todos nosotros. Vamos a leer el libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 15. Proverbios, capítulo 14, versículo 15. Y veamos lo que nos dice la palabra con respecto a este tema tan interesante que es la prudencia. Vamos a ir viendo paso a paso algunas cosas interesantes que Dios nos llama a comprender y a entender. Y cómo también los grandes hombres de Dios usaron la prudencia para ver lo que venía en el futuro. Aunque tenemos una palabra de Dios, aunque tenemos la seguridad de Dios, que Dios siempre todo nos va a bendecir, en cada proyecto que tengamos, en cada propósito, en cada plan, sabemos que Dios nos guiará. No obstante, usted no se lance como al vacío. Usted siempre actúe con prudencia, porque la palabra de Dios a eso nos lleva. Dice así Proverbios 14:15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. La Biblia nos dice del simple. La Biblia dice: no seas como los simples. Simple, les explicaba hace un tiempo, es algo liviano. Es algo que no tiene peso, que carece de consistencia. Por ejemplo, una comida simple es aquello que a usted le va a quitar el hambre solo por un momento o por unos instantes. Pronto su organismo volverá a decirle que tiene nuevamente hambre y que necesita un alimento más sólido o tal vez más consistente. Lo que consumió usted fue tal vez para el momento, para aplacar esa hambre que tenía usted en un momento, pero no significa que eso le dio la energía suficiente para continuar durante todo el día. Eso es simple. Así también a veces damos respuestas simples. No existe la oración simple. La oración debe ser de un hombre de peso, de consistencia. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la palabra de Dios. Entonces, el Proverbio 14, versículo 15 nos dice: el simple todo lo cree. El liviano, el que no tiene peso, todo lo cree. El que no toma conciencia de lo que está sucediendo, sino que todo lo cree. No piensa, no dice será verdad, será mentira. ¿Es verdad todo lo que dijeron o es parte verdad y parte mentira? ¿No será excesivo lo que me están contando? Así hace la prudencia. Pero el simple le da exactamente lo mismo. Pero el mismo proverbio también nos dice otra palabra. Dice: más el avisado mira bien sus pasos. El avisado es aquel que tiene tal vez más prudencia. Es aquel que mira bien lo que están diciendo y va a caminar hacia lo que le indican con mucha paciencia y con seguridad.
sabiendo que no todo lo que se diga es la pura verdad, sino que también allí puede haber algo de engaño. Recuerde usted, allí en el huerto de Edén, Satanás utilizó uno de esos animalitos que era la serpiente y lo utilizó como una herramienta para engañar a Eva. Dijo algunas cosas certeras de la palabra, pero todo estaba distorsionado. ¿Para qué? Para engañar a Eva. Así es que en parte había verdad y en parte mentira. Hizo caer en una falsedad a Eva. La condujo por un camino errado y equivocado. Realmente la hizo desobedecer de lo que Dios le había dicho que no debían comer. El problema no era el fruto, el problema era la obediencia. Pero vea cómo el enemigo trata de engañarnos. Es sutil para venir y traer sus trampas y provocarnos siempre. Por eso usted debe ser una persona avisada, en otras palabras, más despierta, más atento al tiempo y a las cosas que se están viviendo. Tener cuidado y precaución de las decisiones que tenemos que tomar cada día. No partamos y corramos a una situación sin antes tomar todas las precauciones. Otra porción o otra traducción nos dice: solo los simplones creen todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Solo los simplones creen todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Ahora, muchas veces antes de tomar una decisión importante en nuestra vida, lo que debemos hacer es preguntarle al Señor qué será sabio hacer. En cada una de aquellas decisiones que necesitamos para nuestra vida, necesitamos preguntarle primero al Señor qué será sabio hacer. ¿Es prudente llegar y hacer esto u otro? ¿O simplemente porque hoy día siento que debe ser así? ¿Acaso no es Dios el que dirige y corrige nuestras vidas? ¿O solamente cuando nos encontramos frente a algún problema, Dios está con nosotros? Dios está siempre con nosotros. Dios quiere que todos se lo preguntemos a Él, porque Él es nuestro Señor. Y que tomemos las cosas con prudencia y con mucho cuidado. Usted y yo cada día debiéramos hacer una pregunta al Señor en cada decisión, en cada desafío que tenemos por delante, y aún en aquellas cosas que tal vez supimos y que pensamos que tenemos la respuesta clara. Pregúntele primero al Señor y pronto respondamos. Aunque siempre en la última instancia es Dios quien nos da la última palabra y es el encargado de darnos una respuesta cada día. ¿Por qué? Porque Dios conoce todas las cosas. ¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces cuando yo espero en el Señor? Bueno, practicar lo que la palabra me dice, actuar con prudencia. La Biblia me dice, actúa con prudencia. Siempre Dios va a tener la última palabra en cada cosa que tengamos que decidir, en cada momento de nuestra vida, pero también tenemos que darnos cuenta que tenemos una responsabilidad y que es de practicar lo que las Escrituras llaman prudencia. La palabra de Dios siempre nos llevará a estimar los tiempos que se están viviendo y a considerar cada situación de la vida y actuar siempre con prudencia. En mis experiencias personales, creo que uno en la juventud toma a veces decisiones muy malas. Y tal vez principalmente no porque no era el momento, sino porque las tomamos apresuradamente. No medimos ciertas consecuencias, simplemente actuamos. Sabíamos que Dios estaba con nosotros, pero teníamos que actuar con prudencia. Pronto nos dábamos cuenta que la decisión que habíamos tomado tal vez no era la correcta. Pero Dios, ¿qué hacía? Tenía misericordia y nos ayudaba a salir adelante de esa situación. Pero Dios siempre nos dice, no debe ser siempre así. Tienes que madurar, tienes que crecer, tienes que obtener prudencia. Así es que uno con los años va madurando, va poniendo más calma, más freno a todas las cosas. Piensa bien lo que va a hacer, medita en las cosas una y otra vez y espera de Dios una respuesta y una palabra antes de dar un paso importante en la vida. A veces nosotros damos pasos importantes creyendo que es la voluntad de Dios, pero a veces son más nuestras emociones, nuestros sentimientos, y no es Dios el que dirige nuestras vidas. La prudencia también es sinónimo de sabiduría. Fíjese que cuando alguien actúa con prudencia, reconoce
reconocer que una persona que es prudente también a la vez es sabio. Si estamos llenos de la sabiduría de Dios, entonces seremos personas prudentes. Y si actuamos con prudencia, significa que la sabiduría de Dios está puesta en práctica en nuestras vidas. Es decir, no hemos olvidado la sabiduría de Dios. La importancia de las cosas que Dios nos enseña cada día son para hacernos crecer y aprender a oír la voz de Dios hablando a nuestras vidas. Dios siempre tiene algo que decir. Dios siempre tiene algo que aportar a cada uno de nuestros planes. Y quiero decirle que lo que Dios dice o aporta es el total de todo, porque Él lo sabe todo perfectamente y somos su pueblo. Ahora, los hombres y mujeres tenemos la responsabilidad de usar el discernimiento espiritual en cada asunto práctico de la vida. Tenemos que discernir las cosas espiritualmente. No discernirlas simplemente porque somos amigos, porque hay amistad o porque yo creo o mis años me dicen que es así. Tengo que pensar, aunque lleve muchos años en la comunión o intimidad con Dios, que necesito aprender discernimiento espiritual, discernir bien las cosas. Eso significa que debo poner esfuerzo y empeño a entender las cosas espirituales y saber que Dios me está dando a entender que hay cosas en las cuales debo también tomar una decisión guiada claramente por el Espíritu Santo y la palabra de nuestro Dios. Nosotros a veces discernimos más humanamente, tal vez porque estamos interesados, tal vez porque las noticias son, tal vez nos empujan a algo. Hoy día todo lo que vemos es rápido. Compra pronto esto porque están quedando las últimas unidades. Este precio no lo volverás a encontrar. Y en verdad, amados en el Señor, quiero decirle que pronto podemos volver a encontrar lo mismo y a lo mejor y más barato. Por eso siempre es bueno pensar y meditar y darse el tiempo para tomar buenas decisiones. Las personas prudentes, escuche esto, pueden evitarse frustraciones. ¿Cuánta gente podría evitarse tantas frustraciones en la vida? Tantas decisiones que tomamos sin tomar el peso a esa decisión, sin considerar las consecuencias. ¿Cuántas personas frustradas y amargadas vemos hoy? Evitaríamos los fracasos, las desilusiones innecesarias. ¿Cuántas personas que pronto se sienten desilusionadas de tantas cosas, de tantas decisiones que tomaron erróneamente? Pero si solo teníamos que meditar o pensar, muchas veces actuábamos por la emoción, por los sentimientos, más que por la dirección del Espíritu Santo. No discerníamos las cosas espiritualmente, sino más humanamente. La veíamos desde el punto de vista de cómo puedo yo ser de ayuda para los demás, pero no veíamos la voluntad de Dios en las demás personas. Leía la historia de un hombre bien interesante, de una realidad. Un hombre quedó sin trabajo y tal vez puede ser la experiencia de muchos en nuestro país y en el mundo entero que están sin trabajo por causa de la pandemia. Y pronto este varón comenzó a sentir que nadie lo llamaba de la iglesia, ni el pastor, ni los diáconos, y nadie se acercó a su casa, ni tampoco a ayudarlo. Sentía que estaba solo y abandonado, así es que comenzó a quejarse. Una persona de la iglesia oyó de esto y supo, y entonces dijo, bueno, si nadie ha ido de la iglesia, si nadie ha ido del templo, las autoridades, y principalmente el que debía haber estado allí es el pastor y no está, entonces yo voy a ir. Voy a ir yo y a hacer una tarea con este hermano y lo voy a ayudar y le voy a hablar y voy a orar junto con él por el problema que está pasando, porque está hablando desde una herida del corazón. Dice que dobló sus rodillas, se puso a orar al Señor y Dios le dice, yo no quiero que nadie lo vaya a ver porque este hombre iba a la iglesia, pero nunca me conoció a mí. Él debía buscarme a mí, no esperar en el pastor y en los líderes. Él debía haber esperado en mí. Él está esperando que lo visiten. Está amargado, está triste, pero es que él nunca me buscó a mí. Y yo impedí que fueran mis siervos a verlo. Así es que cuando ella despertó de esta revelación del Señor, de oír después de orar, entonces dijo, claro, Dios tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros.
Qué bueno que esta persona oró, qué bueno que esta persona buscó a Dios antes de tomar una decisión. Es que lo está pasando muy mal, hay que ir, vamos todos a apoyar, pero tú y yo no sabemos lo que Dios está tratando con cada uno de nosotros. Tratamos de intervenir en los planes de Dios. Eso es falta de sabiduría. Eso es falta de prudencia. Nos metemos en los planes de Dios tratando de hacer lo mejor y que somos los mejores. Vean lo que hice. Otros no lo hicieron, pero yo lo hice. Quiero contarte algo. Si intervienes en los planes de Dios, no estás en la mejor situación para darte de orgullo y vanidad, ya que estás totalmente errado o errada. Y tal vez pensaste que era la mejor decisión. Dios estaba tratando con ese varón. Le estaba mostrando que a quien debía buscar con todo su corazón era Dios. Y quien le cerró las puertas en ese trabajo fue la mano poderosa de Dios. Y Dios lo hace y lo está haciendo hoy. Y nos está llevando a cada uno de ustedes. ¿A qué vas al templo? ¿A qué vas a buscar a la iglesia? ¿Vas a ver a los hermanos, al líder, al pastor o la palabra que el pastor tiene que darte? ¿No me escuchas a mí? Si ese hombre hubiese buscado a Dios, hubiese tenido paz en su corazón y Dios le hubiese hablado y guiado su vida, y él sentiría que es una oportunidad para algo nuevo que Dios le quiere dar, pero no estaría enojado, triste y hablando cosas que no debe hablar. Somos livianos, somos simples, y ese es un problema que la gran mayoría tenemos. Pero Dios nos llama en esta hora y dice: sé prudente, no actúes livianamente. Tienes que actuar de la manera como Dios lo haría. Así es que nunca des un paso. Nunca des un paso, aunque parezca que todo se está derrumbando a tu alrededor, sin la voluntad preciosa de nuestro Dios. Recuerde, usted y yo no estamos para ser estorbo para Dios. Estamos para ser instrumentos en las manos de un Dios poderoso. La persona prudente evita frustraciones, fracasos, desilusiones innecesarios. Y cosechar la bendición de la sabiduría divina es entonces buscar la voluntad de Dios clara y precisa. La prudencia comienza por reunir la información pertinente. Tal vez las personas se llenan de información, pero no toda la información necesaria. Si vas a emprender algo, si quieres hacer algo, llénate de toda la información apropiada antes de dar un paso importante. Piensa que Dios te quiere respaldar, piensa que Dios tal vez te dio una palabra para que tomes un nuevo desafío. No obstante, Dios te dice: quiero que tomes y reúnas toda la información pertinente de todo lo que vas a hacer y lo que puede suceder. Recuerde que la Biblia también, Jesús nos enseña una gran parábola de aquel hombre que quiere construir. Y el Señor le dice: no sea que quedes a mitad de camino allí porque no tomaste bien las medidas y las consecuencias de lo que tenías que construir. Así es que un hombre prudente, una mujer prudente, comienza por reunir primero la información pertinente de todo. Esa es la única manera que usted dé un paso seguro y que Dios lo respalde. Le voy a dar un ejemplo bíblico y un ejemplo bastante conocido y que hoy tal vez nos puede aclarar muchas cosas y muchas dudas. Cuando Moisés mandó a los 12 espías a Canaán, quería saber algunos hechos. Fíjese usted que Moisés no entró inmediatamente, irrumpió en la tierra prometida con los ejércitos. No preparó a Israel y dijo: muy bien, estamos a la puerta de la entrada para conquistar la tierra que Dios nos dio. Así es que armémonos y vámonos. Moisés fue un hombre muy prudente, muy sabio. Un hombre muy inteligente en prepararse. Entonces, por eso que la Biblia nos dice: cuando Moisés mandó a los 12 espías a Canaán, quería saber algunas cosas. Es verdad, Dios nos hizo una promesa de cómo era la tierra, pero no obstante antes hay que saber qué hay allí. Quería saber algunos hechos. Primero, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Tal vez son campamentos o son plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Tal vez si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Había una promesa de Dios. La gente dice: es que Dios me prometió estar conmigo. Mi Dios dijo que Él me bendeciría en todo lo que hiciera. Sí, pero amado, reúna bien la información primero. Pregunte por todos los detalles importantes y entonces usted no caerá presa del fracaso, de la desilusión innecesaria. Usted se sentirá bien cuando tomó buenas decisiones porque así lo hizo. Reunió todos los datos y antecedentes.
Eso es lo que tenemos que hacer. Antes de comenzar, antes de ampliar, antes de construir nuestro templo, oré al Señor por semanas. Oré al Señor de madrugada por semanas y meses y le dije, si tú no nos das la orden, si tú no nos dices cuándo, jamás empezaremos esto hasta que tú nos hables. Ya que no éramos muchos y el dinero no era una gran cantidad. Hasta que una mañana Dios entonces nos da una palabra. Hasta que Dios, en un seminario que asistimos con mi esposa a través del predicador que venía desde México, también nos da una palabra a todos los que estábamos allí y entre ellos nosotros. Ese hombre no tenía cómo saber, pero sí Dios lo sabía todo y recibimos palabra de Dios. Y cuando recibimos esa palabra de Dios, entonces tomamos la decisión de comenzar a construir. Había aprendido de las lecciones. Para obtener bienes también, cuando hemos tenido que comprar vehículos, también hemos orado al Señor, orado y orado, hasta que Dios dice, ya es el momento. Él lo hace todo, Él lo dice todo y te evitas fracasos. Nos evitamos tantas cosas. Eso es lo que tenía que hacer Moisés. Moisés es un hombre con mucha prudencia. Veamos lo que nos dice la Biblia en el libro de Números capítulo 13, versículos 19 y 20. Que esta experiencia nos sirva a todos en la prudencia en nuestras decisiones. Principalmente los jóvenes, las jovencitas. Todos tenemos que ser prudentes en nuestra vida, en nuestro actuar y en nuestro accionar. Números capítulo 13, versículos 19 y 20. Entonces Moisés aquí le da una orden a este grupo de 12 hombres, de las representantes de las 12 tribus de Israel. Y dice de esta manera la Biblia en Números 13, versículos 19 y 20. Observen cómo es la tierra en que habitan. Pregunta, ¿es buena o mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección a campo abierto? ¿El terreno es fértil o estéril? Abundan los árboles, hagan todo lo posible por traer muestra de las cosas que encuentren. Dice, era temporada de la cosecha de las primeras uvas maduras. Poéticamente la Biblia dice que esta era la tierra que fluía leche y miel. No había cómo perderse, esa tierra Dios la había dicho. Fluía leche y miel, entonces ¿por qué no conquistarla si Dios había dicho que era la tierra que Dios le iba a entregar a su amado pueblo? Pero Moisés actúa con prudencia para medir todas las consecuencias y realmente lo que hay allí para que la voluntad perfecta de Dios sea hecha en medio de su pueblo. Aunque Dios le había prometido al pueblo que los iba a llevar a Canaán, Moisés tenía la responsabilidad, al igual que usted y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios y de las personas que nos rodean, de averiguar sabiamente cada situación. No podemos actuar emocionalmente, debemos actuar con sabiduría, con prudencia. Debemos averiguar todas las cosas primero antes de llegar a tomar una decisión. El propósito de recopilar información era examinar a fondo o investigar desde la perspectiva de Dios. ¿Estaba el pueblo realmente preparado para conquistar esa tierra? El pueblo de Israel necesitaba un ejército mejor preparado, más personas. ¿Por dónde sería el ataque entonces? ¿Por derecha e izquierda? ¿De qué manera habría de conquistarse? Habían ciudades grandes y amuralladas, ciudades poderosas. Pero Moisés actúa con prudencia. La prudencia siempre nos lleva a ver la sabiduría, el poder y la gracia de Dios en nuestras vidas. Debemos siempre con sabiduría filtrar todos los hechos a través de la malla sobrenatural de la oración y la palabra de Dios. No podemos actuar sin oración y sin la guianza, la dirección de la palabra de Dios. Son dos herramientas poderosas que nos proporcionarán la dirección y la sabiduría correcta y exacta. La palabra y la oración. Voy a orar al Señor. Voy a leer la palabra. Dame una palabra, Dios, en este día. Dame una palabra, Señor, para estas decisiones que tengo que tomar. Vamos al punto de lo que leíamos. Los 12 hombres trajeron un informe exacto de la condición de la tierra y el pueblo de Canaán. Quiero contarle que los 12 hombres
vieron todos exactamente lo mismo y traían la misma información cada uno de ellos. Y la información era esta, que la tierra era una tierra tremendamente maravillosa. Era una tierra que realmente, como lo había dicho el Señor, fluía leche y miel. Las uvas, los árboles, los frutos, los pozos de agua, los viñedos, los campos, los animales, todo era fértil allí, tal como Dios lo había dicho. Desde la perspectiva de estos hombres, todos veían exactamente lo mismo. Y en eso sí estaban de acuerdo, ya que los 12 trajeron la misma información. Pero ¿qué marcó la diferencia entonces, amados? Sí, 10 de ellos no compararon los hechos con las promesas de la liberación de Dios. No hicieron una comparación entre esos hombres que habitaban la tierra y el poder sobrenatural de Dios. Las promesas de Dios son reales y verdaderas, pero también Dios demanda de nosotros que comparemos aquellas cosas. ¿Habrán obstáculos en las decisiones que tomes? Por supuesto, siempre habrán obstáculos, pero Dios nos muestra que esos obstáculos no son nada con la gracia y la sabiduría y el poder de nuestro Dios. Pero tenemos que actuar con prudencia. Estos hombres no compararon la liberación de Dios, el poder de Dios, con esos gigantes. Sintieron miedo, temor. A veces, mucha gente también se siente frustrada. A veces la información, en vez de animar a alguien, lo desanima. Pero es que en verdad yo pensaba que era menos, pero es mucho más. No está muy caro, no se ve muy alto, no se ve más difícil de lo que había pensado. No ven que Dios es más poderoso que todo lo que nos toca enfrentar. Pero Dios quiere que usted y yo tengamos las cosas claras para que después no tengamos problemas y nos quejemos delante de Dios, diciéndole: Dios, tú no estuviste conmigo. En cada decisión que tomamos, tenemos que saber que Dios nos va a respaldar. Pero también tenemos que asumir las consecuencias de esas decisiones guiadas por Dios de acuerdo a la prudencia que tuvimos para tomar tales decisiones. Al igual que Josué y Caleb, también nosotros debemos comparar los hechos con la verdad revelada en la palabra de Dios. Y ahí es donde tenemos que ver los hechos, la situación, toda la información que recopilamos. Tenemos que verla a la luz de las Escrituras. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? ¿Hacia dónde Dios nos está llevando a través de su palabra en toda esta decisión? Esa fue la diferencia entre Josué y Caleb y los 10 restantes espías que fueron a ver la tierra prometida. Ellos no compararon aquellas cosas. Las consideraron humanamente como simplemente una pérdida o tal vez una dolorosa derrota. La palabra de Dios, ¿qué es lo que tiene? Pues tiene algo poderoso y sobrenatural que es luz. Cuando ves las Escrituras, tus ojos se alumbran, tu corazón son despertados. Nuestro proceso es un proceso de tomar decisiones, como Caleb y Josué fueron prudentes. Sí, es verdad, son grandes. Sí, son gigantes, pero hay un Dios poderoso. Pero si confiamos y buscamos a Dios para actuar en el momento apropiado, vamos a conquistar aquella tierra. Solo tenemos que esperar el momento en que Dios nos diga y nos dé la oportunidad de avanzar. Tenemos que tener una estrategia y pedirle a Dios que dirija esa estrategia. Vamos a ver todos los puntos débiles de ellos. Y vamos a ver cuáles son nuestros puntos débiles y de qué manera enfrentamos esos ejércitos. Eso es lo que hizo Josué y Caleb. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Actuar con prudencia. Es bueno esto otro. ¿Qué más me da seguridad? Porque nosotros tenemos la sabiduría y la gracia de Dios. Nosotros tenemos que ejercitarnos en el Señor. Tenemos que analizar toda la información. Tenemos que confiar en Dios y esperar de Dios sus resultados. Las personas prudentes comprenden que solo Dios sabe el futuro.
Una persona prudente sabe que solo Dios conoce el futuro. No siempre vamos a saberlo todo. Es que yo oro con frecuencia, es que yo leo la Biblia una y otra vez, sí, pero hay cosas que Dios no nos revelará. Y Él lo conoce todo. No podemos predecir el futuro. Jamás usted y yo lo haremos. Solo Dios lo sabe todo. Él conoce cada uno de nuestros corazones. Sin embargo, podemos confiar en cada decisión que está en la mano soberana de nuestro Dios. Así como Josué y Caleb conocían la promesa de Dios de librarlos de los gigantes residentes en Canaán. Pero tenían que confiar en que Él, nuestro Dios, cumpliría sus promesas. Y usted se va a encontrar con adversidades. Usted se encontrará con oposición en cada decisión, en cada momento que tomen el Señor. Por eso a muchos les cuesta servir al Señor. Porque cuando deciden servir a Cristo viene toda oposición. Y entonces les cuesta. No se dan cuenta que el brazo poderoso de nuestro Dios los va a librar de todo aquello. Pero tienen que reconocer que les falta sabiduría y gracia y que deben actuar con prudencia. Bueno, deben pensar, estoy tomando un nuevo desafío, esto es un nuevo camino. Tengo que aprender a conocer al Dios del cielo. Voy a pedir ayuda a mis hermanos, o tal vez al pastor, a los líderes, que me ayuden a afirmarme en estos caminos, a estar firme en las decisiones que he tomado. Servir a Cristo, servir a nuestro Dios y Padre es un honor, un privilegio, es una gracia abundante, maravillosa, pero no está exenta de problemas, de desafíos. Recuerde, tenemos un enemigo en común que va a intentar por todos los medios de derribarlo y hacerlo sentir que usted y yo fracasamos. Solo Dios conoce el futuro. Josué y Caleb tenían bastante claro las promesas de Dios. Los gigantes eran reales. No eran algunos gigantes. Estaba llena la tierra de gigantes y ellos lo sabían, pero sabían que la promesa de Dios se cumpliría porque Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. La prudencia es hacer todo lo posible para tomar decisiones responsables y sabias, mientras que al mismo tiempo colocamos nuestra fe en la providencia y la fidelidad de nuestro Dios. Mi Dios es fiel. Cuando así hacemos, entonces contamos con la dirección de Dios que nos anima, edifica nuestra fe. La prudencia, amados míos, es hacer todo lo posible para tomar las decisiones más responsables y sabias de nuestra vida. Mientras que al mismo tiempo vamos caminando en esto, colocamos toda nuestra fe en la sabiduría, en la gracia y en la fidelidad de nuestro Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es maravillosamente fiel. Él es bueno. Él conoce todas las cosas. Dios sabía que Israel no era un ejército, eran esclavos que tenían que prepararse para la guerra. Habían jóvenes, pero habían ancianos. Iban con animalitos, iban con jóvenes, con niños. Dios lo sabía todo. Así es que tenían que actuar con prudencia. Pero algo Dios les había prometido y Él jamás los iba a dejar. Mi Dios cumpliría su palabra. Así es también en usted. Dios sabe que usted y yo nos cansamos, nos desilusionamos, también nos debilitamos. Pero Dios tiene todo el poder. Él tiene toda la gracia y la sabiduría para sostener y levantar su vida. Y para decirte, este es el día, este es el momento. Y cuando tú oyes esa voz maravillosa de Dios, entonces después de haber recopilado toda la información, no sientes miedo ni temor, porque Dios está contigo. Y vas seguro, hermano, a tener éxito. Una de las oraciones maravillosas de la Biblia, una de tantas oraciones de los grandes hombres de Dios, es la oración de Nehemías. En el capítulo 1, en sus versículos, cuando él dice, concédenos éxito. Qué precioso es saber que Dios te prosperará, que Dios te guiará y te dará éxito en todo lo que emprendas. Nehemías fue un hombre prudente y sabio. Recorrió los muros de Jerusalén que estaban derribados durante la noche. Se guardó las cosas en el corazón, porque no quería abrir su corazón para no escuchar comentarios que lo debilitaran, que lo desanimaran,
que lo llevaran lejos de la voluntad de Dios. Él sabía que Dios lo estaba respaldando. Él sabía que Dios le iba a dar la victoria. Y esos muros se levantarían, se reconstruirían. Y es por eso que él guardó en su corazón silencio. Qué estrategia más maravillosa de un liderazgo eficaz es la de Nehemías. Y qué oración poderosa delante de Dios. Señor, concédenos éxito. Porque solo Dios puede concederte éxito. En estos tiempos difíciles y complejos, solo Dios te puede guardar y Él te puede guiar. Un hombre escribió: Padre, casi nunca miro antes de dar el salto. Tal vez tú y yo hacemos lo mismo, hicimos lo mismo muchas veces. Mis aterrizajes no son muy bonitos. Nuestros aterrizajes a veces no son muy bonitos porque llegamos y saltamos. Pidámosle a Dios que nos ayude a tomar tiempo para investigar las cosas a fondo antes de tomar decisiones importantes. Déjame saber qué quieres y yo te confiaré los resultados. Recuerde que el único que tiene buenos resultados en nosotros, ese es nuestro Dios. Siempre pregúntale al Señor, siempre, ¿qué será lo más sabio en esto? Señor, ¿qué será lo más sabio? Dame una palabra. Comienza a orar y lee las Escrituras y te aseguro que Dios te dará una palabra. Dios te mostrará uno de estos grandes hombres de las Escrituras. Dios te revelará todas las cosas que Él necesita darte a conocer a ti. Dios lo hará. Él lo ha prometido. Él cumplirá. Escucharás una palabra de Dios sin que nadie sepa realmente lo que tú le pediste al Señor. Eso solo lo hace Dios. Y Dios habla directamente. Dios habla a tu corazón. Pregúntale y Dios te responderá. Pregúntale al Dios Todopoderoso y Él te responderá directamente a tu vida, a tu corazón. Él no te dejará sin respuesta. Él siempre tiene una palabra de aliento, de fortaleza y de dirección para tu vida. Pero hoy, varón, dama, joven, señorita, anciano, todos actuemos con prudencia. Son tiempos en que Dios nos lleva a reflexionar en cada decisión que hemos tomado en el pasado y las que vendrán hacia el futuro. Cada vez debemos inclinar nuestro corazón delante de Dios. Señor, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Dios, hágase tu voluntad en mi vida. Dios, conduce mi vida, mi hogar, mi familia, mis proyectos y mis planes. Señor mío, dile, tengo estos proyectos, estoy en esto, pero quiero contar con tu dirección. Quiero ser una mujer prudente, una joven con mucha prudencia, un varón con prudencia, para que la vida que vivimos en Cristo sea poderosa, sea de éxito, para que no vivamos el fracaso, ni la decepción, ni las desilusiones, y nuestro corazón se llene de amargura y de dudas y temores. Confiemos en el Señor. Confía en Él. Él está haciendo algo bello en usted. Él está haciendo cosas maravillosas en su hogar, en su familia. Mi Dios no te ha dejado. No importa lo que haya sucedido, lo que pueda pasar. Él está cuidando de ti. Él está pensando bien de ti. Él te ama. Él quiere darte una vida de abundancia. Así es que ya no des saltos al aire, ni tengas malos aterrizajes, sino piensa bien lo que vamos a hacer. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, admirable Dios, sublime Rey, oh Dios soberano de los dioses de la tierra, único y todopoderoso. Hemos puesto en ti nuestra esperanza y nuestra seguridad. Dios mío, llena de prudencia a tu pueblo, a tu iglesia. En cada dama, en cada varón, enséñanos, Señor, a actuar con esa prudencia que da tu palabra, que da la oración, el clamor y la sabiduría, el conocimiento, Dios mío, de las cosas espirituales. Padre, vivimos en un mundo natural, en un mundo, Señor, donde todo se mueve a través de la vista, Señor, y del oído. Pero hay un Dios más allá, más grande y poderoso, que nos puede guiar por su palabra, la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas y darnos un nuevo aliento, una nueva perspectiva y llevarnos con éxito, Señor, a cada paso, a cada proyecto, a cada momento que queramos vivir. Él es bueno, Él es maravillosamente santo y puro. Y
y Él conoce nuestros corazones. Él tendrá cuidado de vosotros, mis amados hermanos y hermanas. Él tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Él nos cuidará, Él nos protegerá. Con brazo fuerte nuestro Dios nos guiará y hará de nosotros su pueblo y su iglesia día tras día. Oh Dios del cielo, ayúdanos, Señor, a evitar esos fracasos y esas caídas, Señor, que solo nos causan grandes dolores. Ayúdanos, Padre, a ser cautelosos, Señor, a ser prudentes y sabios, a mirar la vida confiado en ti, pero siempre, Señor, esperando en tu palabra y en tus promesas. Soberano Rey, Dios de toda gracia y sabiduría, ayúdanos, Señor, extiende tu mano de misericordia, sana, restaura y guarda a tu pueblo, Dios. Envía siempre un gran avivamiento, que tu Espíritu Santo avive su obra en este tiempo, Padre. Se lleve todo cansancio, Padre, en esta hora. Haz milagros, Señor, en medio de tu iglesia. Abre puertas, Dios. Si alguno tiene algún proyecto, Dios, abre una puerta poderosa, Señor, para tu pueblo y para tu iglesia. Trae sobre nosotros esperanza. Líbranos del mal, Señor, y ayúdanos a vivir una vida santa y apartada para ti. Tuyos son siempre, Señor, el reino, el honor, el poder y toda la gloria, pues en Cristo Jesús declaramos que tú eres el Señor de nuestras vidas. Amén y amén. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios, qué amoroso es nuestro Rey. Esperamos, amados en el Señor, que estas palabras, que este estudio bíblico pueda ser para usted de gran aliento y también de conocimiento de las Escrituras. Amados, les esperamos el día jueves a las 20 horas, nuestra reunión general de alabanza y adoración. Así también el día domingo a las 7 de la tarde, nuestra reunión preciosa de alabanzas, donde también nos regocijamos en los atrios y en la presencia de este Dios maravilloso. Que usted tenga una semana preciosa, poderosa en Cristo. Guárdese, cuídese y que Dios le bendiga mucho. Hermanos míos, nos vemos pronto. Bendiciones.